bienvenidos a todos los que se van sumando. Fernando nos preparó un PPT bastante simple pero completo de lo que es el resumen del paper de Carmichael, que es el estudio fundamental base a partir del cual nosotros hicimos esta encuesta, desarrollamos esta encuesta que la vamos a estar lanzando en este día. Así que voy a compartir pantalla para que podamos evaluar. Aquí está. Adelante, Fernando. Bien, bueno, más o menos esto surgió con nuestro grupo de WhatsApp que tenemos ahí como muy bien. Vamos a Creo hablar que que una... ahí por favor apaguen el mic. Ahí. Bien, Enrique Monares nos compartió este trabajo y nos resultó la idea de decir, bueno, este trabajo tiene ya 27 años, dijimos, bueno, a ver qué podría pasar ahora. Imagínense que este trabajo es del 96, donde se le envió una encuesta a 3.164 médicos, se los envió por correo, y tenían que responder ciertos criterios que utilizaban para determinar la patología, para la clínica y el tratamiento. Y bueno, acá decían, bueno, que hubo un porcentaje que respondió, otro porcentaje que no respondió, esto tardó mucho tiempo, dentro de las 4 semanas el 30% respondió. Entonces, comparando los tiempos, imagínense que en el año 96 recién comenzaba el boom de Internet y de la computación. Bueno, ahora tenemos la posibilidad de casi 30 años después hacer una encuesta en donde se va a completar mediante un formulario Google, y donde ya prácticamente tenemos el PowerPoint, perdón, el Excel hecho y las curvas y todo el resultado. Así que bueno, queremos ver si también el modo de visualizar el distrés respiratorio y el modo de tratarlo y de diagnosticarlo también sufrió un cambio como sufrió todo. Aquí tenemos parte de la encuesta que tenía el trabajo. Fíjense que hicieron una encuesta en la pregunta, donde hicieron una encuesta, una tabla analógica donde yo puse las crucecitas ahí para que ustedes vean, donde decía que era muy importante o no un poco importante algunos criterios para determinar el distrés respiratorio. Esto no lo vamos a replicar, pero bueno, esto se hacía todo a mano y se lo volvía a enviar en correo. Lo que nosotros hicimos es tratar de que la gente vaya poniendo más o menos qué criterios y qué parámetros tomaba para el diagnóstico y el tratamiento. Podemos poner la otra. Los resultados de esta encuesta fueron una aproximación al diagnóstico del tratamiento que puede variar ampliamente en un grupo homogéneo de profesionales. Estos fueron profesionales que fueron elegidos específicamente. Nosotros los vamos a hacer abiertos a cualquier profesional de la salud que esté en una terapia intensiva o en quirófano para atender pacientes. Y las opiniones más consistentes estuvieron en el diagnóstico del distrés, en el modo de soporte ventilatorio y el uso de PIP. Y estos datos sugieren una práctica del tratamiento que no pretende definir patrones de práctica, sino más bien sugerir áreas de estudio y más consideración. O sea, esto también nos puede servir para los que por ahí estamos también en la parte de enseñanza y todo, ver hacia dónde enfocar nuestro horizonte. Y la próxima, que sería nuestro próximo objetivo de este trabajo, la próxima, ahí, que pretendemos identificar los conceptos vigentes actualizados a lo largo de estas 3 últimas décadas y conocer el impacto en el conocimiento actual con todo el desarrollo y crecimiento de las nuevas tecnologías. Así que bueno, esto es como modo de por qué y cómo surgió esta idea. Así que Aureo, ahora podemos continuar con el resto. Perfecto. Yo quiero hacer un par de acotaciones con este estudio de Carmichael. Eh, lo interesante es que alrededor del 70% fue respondido por personal médico, y ahí encontramos, creo yo, la primera diferencia en 20 años atrás. Antes, exclusivamente el manejo del ventilador y la aproximación al distrés era manejo médico, y después vimos que somos unos burros, que no somos omnipotentes y que siempre requerimos el apoyo de otro tipo de profesionales que tienen otra perspectiva, otra formación, y yo creo que esa es la primera y trascendental gran diferencia con ese trabajo, el apoyo de los kinesiólogos, fisioterapeutas y toda la gente que está formada y capacitada en ese contexto, le da el primer punto de diferencia. Lo otro que llamativamente un 30% de los que respondieron a esta encuesta son cirujanos. Interesante, ¿ah? Cirujanos y pediatras.
Y eso también ha cambiado mucho actualmente, por lo menos en la UCI donde yo me desempeño, ya la figura del cirujano que hace las veces de intensivista ya desapareció, no está, digamos, incluido, pero sí hay otro tipo de especialistas médicos, me refiero, anestesiólogos, urgenciólogos y también internistas, y broncopulmonares, claro, y el resto de especialidades adjuntas a la medicina intensiva. Así que es interesante esa perspectiva de este estudio. Han pasado un poco más de 20 años, pero las cosas han cambiado radicalmente. Y justamente basado en ese contexto, tenemos esta primera encuesta que queremos hacer, un estudio internacional multicéntrico en donde pretendemos saber qué tanto ha cambiado, cuánto ha cambiado y sobre todo sustancialmente en qué contexto ha cambiado. Así que lo que vamos a hacer ahora es proyectar un poco las preguntas y vamos a ir siendo partícipe a cada uno de ustedes para ver cuál es su objetivo visual con respecto a esta perspectiva de pregunta por pregunta. No del todo, pero veamos qué es lo que nos pueden aportar sobre su experiencia a nivel local, cómo ven, digamos, el manejo a futuro, qué cosas se hacen y qué cosas no se hacen en las distintas unidades. Así que la primera pregunta que habla sobre principalmente el tipo de UCI en el que se desempeña cada uno de los que van a responder estas preguntas. A mí me gustaría que en este caso responda, por ejemplo, Martín. ¿Qué opinas tú? Hay muchos tipos de UCI, hay UCI de gran quemado, hay UCI de politrauma, hay UCI neurológica, UCI general, quirúrgica, etcétera, y cada uno tenemos cierto diferente perspectiva de dónde abordar. ¿Cuál es la perspectiva desde Martín Managó, con todas las opiniones de Solacur, Argentina y todo el manejo local que pueden hacer ustedes? ¿Cómo ven este manejo, digamos, del distrés en unidades, ya no solamente médicas, sino ya transversas, polivalentes? Adelante, Martín. Bien, disculpen un poco la... ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se puede escuchar bien? Bien. Sí, sí. Disculpen un poco el murmullo que hay en el ambiente. Antes que nada, bueno, quiero agradecer muchísimo a la invitación. Es para mí un placer poder estar acá con, sobre todo, destacados profesionales. Placer enorme que esté Fernando con nosotros. Sí, es una de las personas que más ha crecido en este último tiempo y sin dejar de pasar de lo que habló de óxido nítrico, creo que una de las principales cosas por qué está funcionando nuestro grupo el óxido nítrico es porque está él al frente. ¿Sí? Y creo que conformar un equipo que se encargue ha podido hacer esa trazabilidad de la atención del niño al adulto y que sea costo efectivo, que creo que es un poco de los grandes problemas que tiene el suministro. Por lo tanto, protocolos, equipos de trabajo son fundamentales para que esto pueda seguir adelante. No quería dejar de expresarme sobre este sentido y ahora sí voy a responder a tu pregunta. Creo que la encuesta en ese momento, con los aspectos negativos que hemos ya tan bien marcado, sobre todo por la cantidad de respuestas, el tiempo que tardaron, sobre todo el tipo de gente a cargo que había en las unidades terapéuticas, creo que hace todo a que nosotros podamos, luego de analizar estos resultados, hacer múltiples reflexiones que no creo que sean comparativas, sino que sean realidades de hace 20 años atrás con respecto a las actuales. Con respecto a eso, las unidades de terapia intensiva han cambiado radicalmente. Ya como vos decías, las unidades exclusivamente de alguna patología, al menos en los países de Latinoamérica, se ven poco, son unidades mucho más polivalentes, lo que hace a que tengamos en una cama un paciente neurológico, al lado otro quirúrgico y al lado otro paciente con otra patología. Lo cual también radica en que la experticia del profesional que está a cargo haya cambiado radicalmente. Creo que con respecto a lo que ha cambiado, sobre todo es la experiencia con COVID y distrés que hemos tenido. Yo creo que, y eso es algo personal, nosotros veíamos al menos 46 distrés graves durante un año y después luego pasamos a ver 500 por año. Entonces, creo que la experiencia ha cambiado mucho y eso creo que va a ser un factor predisponente para que los resultados
sean bastante diferentes o bastante disímiles de hace 20 Cuando se años te a esté los acabando, actuales. Disculpe cuando que se acabe, no. hay un micrófono abierto, parece. Y creo que esa es la principal diferencia. Pero yo creo que a consideración la primera pregunta de en qué tipo de unidad en que uno se desempeña es fundamental para poder discriminar el tipo de paciente que vamos a ver. Fantástico, Martín. Muchas gracias por tu apreciación. La siguiente pregunta que vamos a discutir rápidamente es sobre criterios para definir o diagnosticar distrés. Y en esta ocasión yo quiero invitar a Alberto a que responda a esta pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia, digamos, no solamente en el COVID, sino en los últimos años, del cambio para el abordaje de cómo llegar a un diagnóstico preciso de distrés, más allá de la clasificación de leve, moderado, severo? ¿Cómo uno podría tener y qué herramientas cuenta más allá de la parte clínica para decir, ya, esto es un distrés, Alberto? Uy, pues es una pregunta muy difícil. Básicamente porque acaba de salir una nueva definición, y estoy hablando desde el aspecto pediátrico, porque aquí en adultos estáis mucho más versados vosotros, y nosotros siempre los pediatras vamos un poquito por detrás de vosotros. Pero acaba de salir, bueno, en el 2015 salió una definición PALIC, liderada por Robin Derkemani. Acaba de salir este febrero, este mes, una revisión de esa definición PALIC, sería el PALIC 2. Y bueno, hay una serie de propuestas que seguramente vosotros en el mundo de adultos pues estaréis debatiendo ahora. Pues yo rápidamente empezaría a pensar si tenemos que vender el criterio de radiografía o no radiografía, o otra prueba de imagen, como por ejemplo puede ser una ecografía. Si tiene que ser unilateral, bilateral. Si el PF puede ser el gol estándar o, como han planteado ahora en los aspectos pediátricos, tiene que ser el índice de oxigenación. O si tiene que ser el subrogado de, por ejemplo, el cociente saturación CO2 o el OSI, que sería el cociente de saturación, sería el equivalente del índice de oxigenación, pero con la saturación de oxígeno. Yo creo que hay muchas cosas por discutir, y hay una también muy importante: si tenemos que incluir el alto flujo dentro de la definición, que esto es una de las cosas que también se está discutiendo en el PALI. Pero más allá de todo esto, creo que lo más importante que tenemos que hacer los científicos es que para poder validar una definición, un diagnóstico, debemos validarlo con el gol estándar. Y si ese gol estándar no podemos validarlo, esa definición, pues todavía no podríamos empezar a utilizarlo, ¿no? Tenemos validada la definición de Berlín en adultos, tenemos validada la definición de Berlín en pediatría, con autopsias, es decir, aunque sea no es un buen gol estándar, pero es el mejor que tenemos. Pero ahora mismo la definición PALIC tiene una cierta validación, no completa, y tendríamos que tener una validación clara de la PALIC 2. Con esto que quiero resumir, que tenemos que hablar el mismo idioma, tanto adultos como pediátricos, como todas las unidades del mundo, y eso es mi principal problema ahora mismo. Y es que no vayamos a diagnosticar cosas diferentes. Con lo cual, creo que es importante que esta encuesta que vayamos a hacer podamos pensar hacia dónde va el futuro en el diagnóstico del distrés respiratorio agudo, que creo que es muy importante y que durante la pandemia lo hemos visto. Hemos visto diferentes cosas, el patrón clásico o el patrón más de radiografía negra, como dijiste tú. No sé si esta era lo que querías que comentase. Sí, clarísimo. A mí lo que me gusta mucho escuchar es la fisiología es la misma en adulto o en el niño, y más allá de detalles pequeños, el funcionamiento fisiológico y fisiopatológico prácticamente va por el mismo camino. Así que efectivamente Eso estoy totalmente de acuerdo. Así que hay que alinear mucho, digamos, del tema de cómo llegar o aproximarnos al diagnóstico de distrés, y creo que lo has dicho y lo has dejado bastante claro. Carmen, ahora te quiero preguntar a ti, ya que Alberto mencionó el índice de oxigenación, ¿cuál sería el límite mínimo de saturación permisivo para los pacientes que ya están críticamente enfermos desde el punto de vista pulmonar? ¿Qué índices podrías utilizar o cuáles crees tú que son los que se hacen presente para acompañar clínicamente el diagnóstico de distrés?
Carmen, micrófono apagado. Carmen, no te escuchamos. No sé qué pasó con el audio de Carmen. Pero bueno, mientras ella soluciona su problema técnico, no sé qué le pasó. Cambiemos de pregunta. ¿Puedo aprovechar a preguntar algo? Claro, Martín, adelante. Bien, aprovecho a Alberto, que realmente es un placer que esté acá. Alberto, y siempre fue una duda y no la podía considerar. En el paciente pediátrico con distrés respiratorio, obviamente creo que me ayudes a pensarlo, no es lo mismo un paciente de 3 meses que un paciente de 10 años. Y creo que ustedes tienen grandes problemas con eso. Si me ayudas un poco, ¿cómo abordarlo? Bueno, yo no sé si soy un pediatra poco al uso, porque de lo que vivimos los pediatras es de decir que el niño es diferente que los adultos, ¿no? Y yo digo lo contrario. Digo que tenemos más similitudes de las que parece. Con esto quiero decir que tenemos que saber cuáles son los condicionantes fisiológicos. Hay condicionantes que tú, por ejemplo, son impepeñables. O sea, el niño, por ejemplo, tiene hemoglobina fetal hasta los 6 meses. Si no tenemos en cuenta eso, pues entonces a lo mejor podemos estar cometiendo errores en el diagnóstico. La prevalencia de un foramen oval permeable en un recién nacido es del 100%, porque si no tuviésemos foramen oval permeable, la raza humana no existiría. Pero en un lactante puede ser del 40%, del 50%, y en un adulto es del 25%. Pero a partir de los 6, 8 años del año, o sea, de los 2 años, los niños se parecen igual que adultos. Y ahora te hago la misma consideración. Cuando hablamos de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿a ti qué se te parece más? ¿Un adulto de 70 años que ha fumado y un EPOC y tiene esas condicionantes de obstructivos a un asmático? ¿O se te parece más una displasia broncopulmonar de un recién nacido? Es decir, la edad no es el condicionante, es la fisiopatología, ¿no? Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. ¿Sí? Es lo que marca y lo que entrega que un paciente realmente no tendríamos que tratar enfermedades, sino la funcionabilidad que tiene, ¿sí? De acuerdo a las evaluaciones que hacemos. Eso lo discutimos en el primer webinar que hicimos ya en febrero, marzo, ya no me acuerdo, cuando empezó el COVID en el año 2020. Una de las cosas que ahí participamos Vicente y yo, lo dirigió Aureo, y una de las cosas que nos llamaba la atención cuando empezabais a hablar es que teníais distreses, los adultos, que os sorprendía porque era la radiografía muy, muy negra. Y nosotros dijimos, pues si nosotros tenemos un montón de estos, que son las bronquiolitis, y que tienen a lo mejor más problema vascular que otra cosa, ¿no? Entonces al final se parecía más el distrés de una bronquiolitis a los COVID que teníais que a lo mejor el distrés habitual que teníais o por ejemplo las membranas hialinas se parecen mucho al distrés habitual que tenéis, ¿no? Efectivamente. Volvió Carmen, así que te repito la pregunta. Ya. Qué pena. Qué bueno. Con respecto a la permisividad de la hipoxemia y los índices que debemos o que podríamos utilizar para clasificación del distrés, ¿cuáles serían los más adecuados, los que tienen mayor validación, los que tengan mayor sensibilidad, especificidad, o cuáles son los que más se podrían considerar útiles en la unidad en la que tú te desempeñas? Bueno, mira, hay que tener algo muy claro, Auri, es que para evaluar el estado de oxigenación en este tipo de pacientes, que pues son los pacientes críticos que tienen insuficiencia respiratoria, en efecto, estos índices que utilizamos nos van a permitir no solamente diagnosticar, sino también hacer un seguimiento y poder determinar un grado de severidad de esta insuficiencia para que se pueda determinar un manejo médico o clínico de una manera integral. Y a mí me gusta hacer énfasis en esa parte porque, y perdona que me desvíe un poquito, porque es bueno conocer que los índices no solamente deben ser llevados por el intensivista o por el internista de la unidad de cuidado intensivo, sobre todo porque desde el punto de vista de la rehabilitación nosotros tenemos que ser los principales actores de estos datos que causemos, ¿no? Clínicamente conocemos que existen, digamos, a grandes rasgos dos pruebas funcionales que utilizamos, que son muy comunes, diría yo, que a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano,
Y estas dos pruebas funcionales establecen el estado de oxigenación del paciente. Pues la primera, acá hacemos mucho dentro de esas pruebas funcionales lo que es gasometría arterial. Pues por otra parte, nos hacemos todo lo que es correspondiente para hacer análisis, pues prueba invasiva PAFI y si no, pues la SAFI. Dentro de los índices de oxigenación más utilizados, no sé si lo hacen en Europa o en el resto de Latinoamérica, que debe ser como un estándar, esos índices de oxigenación más utilizados, pues es el de Kirby, ya sabemos que es el de PaFi-O2, índice de oxigenación e índice de saturación, el cual se establece por la relación de saturación de oxígeno por FiO2, y ya sabemos que pues, se han estudiado más como predictores de hipoxemia y fracaso de extubación, ventilación mecánica, predicción de mortalidad del paciente con SDRA. Y pues, además de eso, como parámetros para evaluar la oxigenación y poder optimizar el soporte ventilatorio mecánico y así puedes establecer un pronóstico de supervivencia. Acá en Colombia tenemos muchos pisos térmicos, por decirlo de esa manera, por ejemplo, Bogotá está a casi, si no estoy mal, más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde yo vivo estamos a 0 de milímetros de mercurio, o sea, estamos a nivel del mar completamente, y hay algo que pues aquí es muy, muy lábil, y es los niveles de saturación que se manejan dentro de lo que nosotros consideraríamos estadios críticos o no del paciente. Incluso desde ANSI se emitió un comunicado, o no digamos un comunicado, un paper donde un conjunto de expertos de acá del país hicieron un análisis más real, precisamente asociado a altitud, porque contamos con esa diversidad. Y estándar, pues acá lo estamos manejando entre 88 y 92% de saturación. Y de allí, la presión arterial de oxígeno sí es muy lábil, dependiendo de altitud, y eso es muy común a nivel del mundo, porque ya sabemos que, por ejemplo, Bogotá, que está muy alto, Popayán, de donde es nuestro amigo Alexander Peña, también es muy alto. Hay ciudades que tienen demasiada altitud, pues manejan unas PO2 muy bajas y consideran, sobre todo en el paciente obstructivo, unas PO2 muy por debajo, y cuando hablamos de muy por debajo es que para ellos ese 92 se vuelve muy tolerable hasta 89% de saturación. Entonces, son rangos muy lábiles, precisamente porque van muy asociados a la PaO2, en el caso pues del análisis o de la programación del cálculo de la PaFiO2. Igualmente ocurre obviamente con la SaFiO2. Y de allí en más, pues ya sería pues lo que rutinariamente hacemos con índices pues más especializados, que aquí hago pues el match con la primera pregunta, y es precisamente que va muy asociado al tipo de uso. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque no todas las unidades de cuidado intensivo cuentan con la tecnología suficiente como para hacer o utilizar análisis más exhaustivos de la oxigenación del paciente en aras de pronto garantizar tecnología. Entonces nos toca como a la vieja guardia sacar la calculadorcita y tirar bastante formulitas como en la época de antes con todo lo que es contenidos, de arterial de oxígeno y todo lo demás. Pero eso siendo los rangos que estamos manejando, no sé si alguno de los que está aquí puede hacer alguna comparación relacionada con los lugares donde viven, pero sí es algo que acá cuidamos mucho, sobre todo por las diferencias de altitud que manejamos a lo largo y ancho del país. Por comentárselo a Martín, como antes, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un condicionante muy serio, que es, por ejemplo, en niños muy pequeños, menores de 6 meses, que tienen hemoglobina fetal y sobre todo pacientes mucho más pequeños, prematuros o lo que sea, tenemos la hemoglobina fetal. Y la hemoglobina fetal, si le permites a un paciente, bueno, eso se demostró, que el mantener pacientes entre 88 y 90 producía más mortalidad que si los tenemos entre 91 y 95. Es decir, ahí nosotros es una condicionante fisiológico que tenemos que mirarlo en pacientes pequeños a la hora de tratar el distrés. Sí, Alberto, perdóname que te comente, incluso acá, bueno, no soy experta en el área, pero sí estuve hace algún tiempo en UCI neonatal y pediátrica. No es mi área de amor en realidad, pero sí tengo conocimiento de que se manejan incluso rangos más bajitos. Alberto, no sé si es un estándar a nivel mundial, estándar, bueno, sí, llevado por guías,
porque acá sí le tienen muchísimo miedo a la retinopatía del pequeño. Entonces, Ya. se Sí, pero maneja, sí, se eso maneja a sería, niveles súper chiquitos. eso daría para otro seminario, porque eso es una discusión y ya hay varios metaanálisis de ensayos clínicos muy grandes que ya demuestran que mantener a los prematuros entre 98 y 92, o 90, entre 88 y 90, que era una práctica habitual, 88-90 era una práctica habitual antiguamente y que todavía se hace en muchos sitios, mata más, y la razón es que la mortalidad es, y concretamente con una NNT de 25, la razón es porque el terapeuta, o sea, el personal sanitario que está atendiendo a ese paciente tiene esos rangos de saturación. Pero bueno, eso sería para otra película, creo yo. Sí, 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 sin duda. Pero, a ver, lo importante acá es que en el fondo es probable, y ojalá más adelante un equipo tan genial como el que estamos conversando ahora pueda juntar la evidencia suficiente como para tumbar, entre comillas, digamos, la definición de Berlín, porque en el fondo las tablas de PIB, por ejemplo, FIO2, es algo que es muy subjetivo, una opinión muy personal, que probablemente es muy cuestionable. O sea, justamente por todo lo que hemos conversado acá, un paciente que tiene un EPO que anda por la vida saturando 90, y llega a tener un distrés, que es posible, en lo poco de pulmón que le quede, no le podemos exigir una PAFI arriba de 200, una PO2 arriba de 85, 86, que es lo que tiene ese paciente en la vida. Y por sobre eso le vamos a hacer daño, vamos a contribuir a que aumente la telectasia por absorción y puede aumentar la mortalidad. Entonces, esa tabla que muchos la consideran que es imbatible, que desde el punto de vista epidemiológico hay que recordar que es solamente un estudio transversal, no es un ensayo clínico, así que no es tan imbatible, pero por ahora es la que comanda y es la que conlleva, digamos, la definición de Berlín. Para continuar, quiero preguntar a Sebastián Soto, ¿cuál crees tú y cómo se maneja en tu unidad con respecto al modo ventilatorio ideal para enfrentar un distrés? Hola, bueno, primero que todo agradecer la invitación, Aurio, saludar a todo el panel de expertos y los que están acá en su tiempo en nuestra jornada. Bueno, es una pregunta bastante interesante. Los modos ventilatorios cada vez, ¿cierto?, se van mezclando, van actualizándose, etcétera, pero mi práctica habitual, yo soy kinesiólogo UPC clínico adulto del Hospital Félix Bulnes acá en Santiago, Chile, y principalmente determinamos, ¿cierto?, el primero la gravedad del distrés que tiene el paciente o el usuario, y dependiendo, ¿cierto?, su gravedad inicial del distrés, ya sea leve, moderado y severo, como estamos hablando principalmente del consenso Berlín, se decide, ¿cierto?, la acción terapéutica. Probablemente si un distrés grave vaya a requerir, ¿cierto?, una sedación profunda, probablemente bloqueo neuromuscular, y está en posición prono. Entonces, en este tipo de pacientes que encontramos una gravedad mayor del distrés respiratorio agudo, nosotros preferimos ocupar una modalidad controlada por volumen, más que nada para controlar todas las variables mecánicas que podamos proteger al pulmón del paciente, ya tener todo, ¿cierto?, lo que es la mecánica pulmonar del paciente en una monitorización adecuada, completa, y tener, ¿cierto?, una tabla de evolución del paciente con lo que respecta al driving pressure, ¿cierto?, la presión plató, la presión pico, la resistencia de la vía aérea, las compliance del paciente, y tener una monitorización, ¿cierto?, mucho más acabada del usuario en distrés grave. Ya, ¿cierto?, los distrés un poquito menos graves, ya sea moderado o leve, ahí la modalidad ventilatoria, ¿cierto?, responde siempre a lo que es la protección pulmonar. Podemos ocupar perfectamente modalidades controladas por presión, ¿cierto?, modalidades espontáneas en distrés leve, si es que, ¿cierto?, el proceso inflamatorio del paciente lo permite. Recordar que también las modalidades ventilatorias obedecen, ¿cierto?, a un cuadro clínico del paciente y del laboratorio. Si tenemos un paciente que está con un proceso séptico activo en un distrés grave o moderado, inflamatorio elevado, con un drive respiratorio muy alto y que requiera, ¿cierto?, una sedación de este tipo de paciente, ya sea completo o parcial, vamos a tener que elegir vamos a tener que elegir entonces una modalidad que lo mantengamos en control, ya sea volumen o presión, pero si me pregunta a mí, Aureo, y aquí también abro el debate al panel de expertos y a los que quieran participar de la pregunta, yo creo que la modalidad controlada por volumen en distrés grave es una acertada opción para tener el control absoluto de la mecánica pulmonar y de todas las variables que podamos modificar para proteger el pulmón. Perfecto. Pablo Narbona, también de la misma empresa, Health Academy, acá de Chile, un colega, él es kinesiólogo también experto en terapia intensiva. Eh, ¿Cuál sería el volumen tidal ideal para un paciente estresado? ¿Qué opinas sobre Hola, ¿qué tal?
¿Se escucha bien? Dale nomás. Ya. Mira, con respecto a eso, lo primero es que debemos saber que la receta en sí funciona un poco. Los CML para todos, han salido varios trabajos desde que salió este trabajo del IR10 Network del año 2000, en donde mencionaba que probablemente una receta para todos no sería tan eficaz, producto también de que tenemos un pulmón completamente heterogéneo, ¿cierto? Va a depender también de si el distrés focal o es extrapulmonar, va a depender su complacencia y su respuesta también a presión positiva, sobre todo a PIB. En relación a eso, hay un trabajo muy interesante de Chumelo que mezcla y compara justamente el estrés medido con presión esofágica, ¿cierto?, a los volúmenes corrientes en pacientes, en distintos pacientes con distrés, ¿cierto?, indexado en la compliance a ml kilo por peso ideal. Y uno se puede dar cuenta que, dependiendo de la compliance, pacientes ultraprotectores, incluso 4 ml kilo, puede estar generando un costo en temas de lesión pulmonar bastante alto. ¿Por qué? Porque finalmente son pacientes poco complacientes. La verdad, nosotros, el manejo inicial lo hacemos con 6 ml kilo, en base a toda la evidencia que hay. Sin embargo, una vez que al paciente generamos una titulación de PIP adecuada, y dependiendo de cuáles son las presiones de distensión que se generan producto de esta titulación de PIP adecuada, vamos variando el volumen, nunca sobrepasando los 8, generalmente estamos entre 6 y 7 ml, pero nos damos un grado de permisividad si es que nuestra driving se mantiene en rangos protectores. ¿Ya? No me quiero adelantar tampoco a las preguntas que están haciendo. Nosotros la verdad es que manejamos driving no mayores a 13, en base a lo que es la experiencia del Lancet, que muestra que una mortalidad más o menos aumenta con una driving ya de 10 para adelante, y a los pacientes que muchas veces están con una driving un poco más elevada, 14-15, son pacientes que efectivamente los consideramos muchas veces una ventilación exigida, y que muchas veces, producto de esta ventilación exigida, terminan pronándose por sobre lo que son los índices de oxigenación. Pero para responder tu pregunta, partimos con CML, pero posterior que se titula el soporte ventilatorio, la verdad es que nos damos un margen para ir ajustando a la necesidad de este paciente, ¿cierto?, sin caer en rangos fuera de lo protector. Fantástico. Ahí quisiera hacer un comentario. Bueno, el estudio basal de Carmichael utilizó una media de alrededor de 8 a 10 ml por kilo, y no mencionan que haya sido de peso predicho, sino peso medido nada más. Y lo llamativo de esto es que, claro, con el pasar del tiempo, como mencionó Pablo, la evidencia dice, fantástico, hablamos de un pulmón que obviamente es más chico, que tiene un comportamiento como un pulmón de un niño. Alguien le puso un nombre llamativo con mucho glamour, ya sabemos quién, no vamos a promocionar a grandes artistas, pero todos sabemos de quién hablamos. Pero eso no fue ningún descubrimiento, lamentablemente. Aquellas personas que trabajan en estudios experimentales con animales saben que la media de los mamíferos para ventilación, digamos, son 6 ml por kilo de peso, predicho. Eso no es nada nuevo, eso es algo que los estudios experimentales lo dijeron mucho antes que el personaje que estamos tratando de... A quien admiro mucho, por supuesto, pero nada que ver. A lo que voy, es que probablemente también ser tan tajantes con 6 ml por kilo sea prácticamente caer en el mismo error que dejarse llevar por la tabla de PIB-FiO2. Hay que adaptarse, ¿cierto?, a lo que tiene cada paciente. No vamos a manejar con 6 ml por kilo un paciente estresado que tiene una lobectomía superior derecha por secuela de tuberculosis. La cosa es distinta, la cosa cambia. O un paciente que tiene, por ejemplo, bronquiectasia severa, ¿cierto?, líquida, y que probablemente 6 sea mucho para ese paciente. Ahí pueden ponerle el nombre de ultraprotector o como ustedes quieran, pero el estado puntual acá es 6 ml por kilo. Puede ser una media variable fluctuante dependiendo de la realidad del paciente. Martín, adelante, tu comentario. Sí, no quería dejar pasar eso y yo voy en el mismo sentido de lo que dijo Pablo, me parece fantástico, y de lo que estás mencionando. Yo creo que inicialmente programar el ventilador cuando nos avisan que viene el paciente o cuando están intubando el paciente con 6 mililitros por kilogramo de peso es lo ideal, ¿sí? Con cuál tendríamos que salir a la cancha. Como acá. Y luego, en base al monitoreo, que creo que es para hacer 2 o 3 webinars seguidos, que creo que es fundamental y creo que es la herramienta que más nos está dando y donde más problemas tenemos, que es el monitoreo, porque tampoco me quiero adelantar, pero creo que estamos utilizando monitoreos heterogéneos para unidades alveolares en un pulmón totalmente diferente por unidades disímiles, y estamos tomando promedios de valores que nos marcan una realidad que tal vez es ficticia, ¿sí? Entonces, creo que acomodar
nuestra ventilación mecánica, tanto en el modo como en el volumen, con la PIP, de acuerdo al monitoreo, de acuerdo a cómo nos encontramos con el paciente, que es lo que decía Alberto, de la funcionalidad que tiene, es fundamental para el accionar nuestro. No quería dejar pasar eso, perdón. Sí, muchas gracias por tu comentario, Martín. Bienvenido. Para la siguiente pregunta voy a presentar al doctor Noel Díaz. Él es un invitado de honor, viene desde Centroamérica, El Salvador, él es presidente de muchas cosas, entrega una revista Reducritic, a quien nos deja abierta la invitación para cualquier publicación en su revista, y además él es el presidente de la Sociedad de Cuidados Críticos de su país. Bienvenido, Noel. La pregunta para ti es, hipercapnia permisiva, ¿aún la tenemos que utilizar? ¿Qué tanto uso y evidencia tenemos en pacientes con distrés? Adelante, Noel, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y gracias por estar conversando con este panel de expertos que se ve que tienen un muy buen nivel. Con lo que respecta a hipercapnia permisiva, siempre que utilizamos volúmenes tidales bajos, por ejemplo de 6 cc por kilo, o a veces la ultraprotectora que bajamos de 5 a 4 cc por kilo, el precio que debemos de pagar es la hipercapnia permisiva. Nosotros actualmente siempre permitimos la hipercapnia permisiva a un precio de tener un pH arriba de 720, eso es lo que permitimos, y sabemos que cuando utilizamos volúmenes bajos, por estar protegiendo el pulmón en base a las metas protectoras de la presión meseta y la presión de conducción, nosotros vamos a tener una hipercapnia que hasta cierto punto es permisiva. Siempre es el precio que debemos de pagar de estar utilizando volúmenes de este tipo de 6 cc por kilo. Interesantemente, el trabajo de Carmichael, que es la piedra angular de nuestro estudio actual, llama la atención de que ellos declaran que efectivamente muchos de sus pacientes tenían una hipercapnia permisiva, y yo calculo que en ese momento aún no estaba tan claro el manifiesto como una estrategia protectora, que también está en tela de juicio, sin duda. Yo soy los primeros en poner en tela de juicio la hipercapnia permisiva. Ya que si se te pasa un poco el pH se va, digamos, muy abajo, y ahí la cosa se pone grave y aumenta la mortalidad, y ahí sí que no hay discusión. Pero usualmente uno, y probablemente este sea el error, para llegar a una hipercapnia permisiva, muchas veces los pacientes le bajan tanto el volumen tidal y le aumentan tanto la frecuencia respiratoria, que si hablamos en términos de ingeniería de materiales, el estrés y el strain se desatan, pero en una forma abrupta, y empezamos a romper todas las unidades alveolares, todas las uniones alveolares, y ya podríamos tener gasométricamente un buen intercambio, una hipercapnia permisiva, pero desde el punto de vista de la ergometría el pulmón está destrozado, o sea, le estamos generando en un par de días más una respuesta inflamatoria de nuevo, un bili, digamos, por sobre su estrés, y la cosa se pone gravísima. Entonces, esa delgada línea, yo creo que hay que tenerle mucho ojo. Prácticamente, yo personalmente lo pongo en el mismo lugar que las maniobras de reclutamiento, así como casos puntuales, pacientes muy puntuales y con gente que tenga expertise, muy monitoreado el paciente y caso a caso discutido, ojalá con un panel de expertos. Alberto, ¿qué opinas tú sobre eso? Exactamente sobre cuál, la pregunta. La hipercapnia permisiva. La hipercapnia permisiva. Yo creo que al final es una consecuencia que no vamos a poder evitar si vamos a bajar demasiado el volumen corriente y no vamos a subir la frecuencia respiratoria, por lo que acabas de decir. Es decir, hasta ahora, ¿qué es lo que teníamos? Intentábamos bajar los volúmenes corrientes. Yo recuerdo que el primer distrés respiratorio agudo que ventilé fue en el año 95 y seguíamos exactamente las guías americanas, en pediatría también, y lo ventilábamos con 12 por kilo. Ahora, si digo esto, pues seguramente me crucifiquéis todos. Entonces, como dijisteis antes, hacemos 6, pero ¿cuál es el límite inferior? El límite inferior, si veis un metaanálisis que se publicó en el año 21 y que el primer autor es Eduardo Costa, pero el último autor es Marcelo Amato. Y veis la gráfica que aparece, una de las gráficas que aparece ahí, donde se enfrenta la probabilidad de muerte, los ratios para muerte y el volumen corriente en mililitros por kilo predecido con el peso ideal, y veis que la curva es en U. Y eso es una de las cosas que yo creo que están pasando generalmente, no solamente en el distrés, sino en muchas otras cosas. Y en el distrés dice, ¿cuál es la PIP adecuada?
¿Cuál es el volumen corriente adecuado? Seguramente lo que estamos hablando es que tenemos unas variables que se comportan en forma de U y que es tan malo es pasarse como quedarse corto. Nosotros tenemos evidencia en pediatría de que si ponemos en neonatos con distrés respiratorio por una membrana hialina, con 3 mililitros por kilo, producimos más lesión que si los ventilamos con 5 mililitros por kilo. Es decir, nos hemos pasado de frenada. Entonces, si al final vamos bajando el volumen corriente, por lo que, como ha dicho antes el compañero, ya no me acuerdo, yo creo que era Pablo el que lo comentó, lo del tema de si nos vamos guiando por la driving pressure, al final tenemos que bajar el volumen corriente. Y si tenemos que bajar el volumen corriente y no queremos que se nos ponga hipercárnicos, entonces ¿qué tenemos? Subir la frecuencia respiratoria, ¿no? Pero claro, si ahora mismo nos metemos con la teoría reológica, si subimos la frecuencia respiratoria, entonces aumentamos la mechanical power. Entonces ya estamos en un círculo vicioso que ya no sabemos salir de dónde es. Yo creo que va a ser, para el futuro, la hipercapnia previsiva va a ser una de las cosas que vamos a tener que manejar sí o sí. Exactamente. Y Alberto, te voy a pedir por favor que ahora converses con IAF y que le comentes con respecto justamente al mechanical power. ¿Cuál podría ser el uso y la aplicabilidad del mechanical power para el distrés? Ahora voy a pedir a la gente que está atendiéndonos, voy a pasar a hablar en inglés y voy a intentar traducir las cosas que vaya diciendo. Well, it's a pleasure to have here in this night. Well, it's in Spain. You have another time in different countries, but it is a pleasure to have here Professor Ihab Daoud. And he is a professor in the University of Hawaii, but in this case it's even more important because he is the president of the Society of Mechanical Ventilation. So thank you for attending us to participate in this webinar. The question related to the one particular question we included in this survey, which are launching today, is what do you think about the use of mechanical power in a bedside situation currently in your unit or around the world? Well, thank you so much. Sí, just a minute, I'm going to translate the question. Yo estoy preguntando al profesor sobre qué opina del uso de mechanical power en la práctica diaria, ¿no? Yes. Okay. Please, Professor. Sorry about that. Well, thank you so much. So I've been trying to understand. I've been getting like maybe 2-3% of like what you guys saying. So next time I'll learn Spanish. So, you know, the mechanical power for me is like really important because for decades there's been this fight between what causes lung injury or ventilator-induced lung injury. The volume versus the pressure. And you see a lot of articles, a lot of debates. And in my mind, it's like, okay, well, they're both related. If you increase the volume, you'll increase the pressure. If you increase the pressure, you increase the volume. So, and if you think about the idea of stress and strain, of course, they're all related, and it all depends on the whole respiratory system compliance, if you look at the equations. So the mechanical power is really simplifies it because it puts everything, you know, in the same equation. What we didn't think about, or at least I didn't think about a long time ago, is if you're a follower of the ARDS network and the low tidal volume 6 milliliters, what happens is, I heard you talking about permissive hypercapnia, but for the most part, people have been increasing the respiratory rate to even get some kind of permissive hypercapnia. Putting the respiratory rate as part of like the equation for mechanical power, if you can see that how many, like the more you increase the respiratory rate, you more increase the mechanical power. Probably. Exactly. Right. Exactly. And we didn't think about that. So the way I think about it, and I think I made a video about it, is like how many times the lung gets punched. So like if you get punched in a box match 20 times, you might not last too long versus if you get punched 10 times. Yeah. This is exactly what this is exactly what we were talking about 3 minutes ago. Exactly. Oh, you know, the problem with the mechanical power, of course, is
how do we really advance? First of all, there are so many unknown things still about it, and we need a lot of research still about it. We don't know if which lung is more prone to injury, even say a normal lung versus ARDS, and they're both getting the same mechanical power. Which one is worse? Or say same mechanical power, but respiratory compliance of 20 versus compliance of 50. Which one is worse? Exactly. Yeah. So I always this is exactly the second question, which you consider the cutoff point for mechanical power in this particular patient, ARDS patients. I'm not talking about the normal patient. Right. I really think that we should not use a sort of cutoff, because what happens, I feel like after that ARMA trial was a 6 milliliter per kg, the whole world started to go, use 6 milliliter and you'll be fine. So I really worry about using one cutoff for every patient. I know studies showed maybe 17 was more about prone to injury. In COVID patients, I've seen studies published in our journal up to 24, 25. Yeah. So I really, I think personalized ventilation, and you can try to use the lowest mechanical power, of course, that you can get. Possible. Yeah. Okay. The second part, I just want to say quickly, sorry. Are we really worried about the whole mechanical power to the whole respiratory system? I think we should look more into the transpulmonary mechanical power, or actually transalveolar mechanical power. We should remove the chest wall from the equation. We remove the dead space from the equation, and just concentrate on the alveoli. How much are the alveoli are getting energy? Okay, well, I'm going to translate your excellent opinions. Bueno, no sé si habéis comprendido más o menos, pero bueno, él estaba diciendo que, claro, que esto ya lo sabemos, ¿no? Que tradicionalmente teníamos una forma de entender el proceso de lesión pulmonar desde el punto del barotrauma, desde el punto del volutrauma, pero que, claro, en los últimos años hemos metido un nuevo paradigma, ¿no? Que es el concepto, ya lo habías dicho tú antes, Aureo, de la teoría reológica, ¿no? En la ingeniería de materiales. Y dentro de este paradigma tenemos la mechanical power, ¿no? Y entonces él considera que sí, que es un punto fundamental a la hora de empezar a pensar en la lesión pulmonar. Que evidentemente no es lo mismo la potencia mecánica que probablemente esté causando lesión en un pulmón sano o en un pulmón con distrés, y cuanto más grave, menos compliance, pues todavía más importante. Y la segunda pregunta que le he hecho ha sido de cuál considera que puede ser el punto de corte, el cutoff point para la mechanical power. Él tampoco consideraba que tendríamos que decir específicamente un punto de corte para todos los pacientes. Yo creo que es exactamente igual que lo que hablábamos antes de probablemente un comportamiento de una curva de esta variable, pero que él considera que 17 pues es lo que se viene hablando ahora, pero que él ha visto que también en alguna publicación, y probablemente seguro que su experiencia personal, hasta 24 pues también se podría tolerar, ¿no? Well, thank you. This is some fantastic comments. Thank you very much. Thank you. Thank you, Iav. Thank you so much, my friend. Y ya para terminar, la última cosa, quisiera dar el paso a Fernando Paciencia para que nos cuente un poquito más o menos cuál sería la forma adecuada o la forma en la que ustedes utilizan en términos de titulación de la PIP. Yo sé que hay un montón de técnicas, de estrategias, una pregunta muy amplia, y probablemente voy a tomar nota de lo que tú respondas porque es algo de una presentación que tengo que hacer en un congreso que me invitaron. Así que adelante, Fernando. PIP, titulación de PIP en pacientes estresados. Buenas, Aureo. ¿Cómo vas? Bueno, después quería hablar algo también respecto a pero también para otro webinar, el tema de la ventilación por volumen. Curva de flujo cuadrado decreciente, pero es para la próxima. Bueno, Aureo, sí, nosotros lo que estamos por ahí acostumbrados para ir a hacer pediatría es el tema de ir midiendo compliance, y también el tema de si tenemos una PAFIA 2 por encima de 150, quedarnos ahí con esa elevación de PIP.
generalmente en pediatría nosotros estamos iniciando con PIP de 8 o 10, vamos midiendo SAFIO2, si no podemos usar la SAFIO2, que también ahora la incluimos como algo nuevo en esta encuesta, a ver si se está utilizando, creo que se utiliza mucho más todavía en pediatría, pero bueno, creo que después de la pandemia se ha comenzado a usar. Y bueno, la idea es eso, es ir titulando PIP en base a ver cómo está la mecánica pulmonar, cómo está la compliance del paciente, y tampoco nada de recetas, ir viendo cada paciente cómo se va comportando y cómo lo vamos monitorizando al pie de cama. ¿Se escucha ahí? Sí. Esto es lo que por ahí nosotros estaríamos utilizando ahora. Y con respecto a lo que estábamos hablando antes, que quería comentarle ahí a Alberto también, era con el tema de la ventilación por volumen, el tema de la curva decreciente o curva cuadrada y cómo influye eso en el mechanical power. Nosotros, por ahí en pediatría, al tener pacientes más pequeños, el volumen bajo hace que hay unos modos ventilatorios que, según qué empresa sea, por ejemplo, Drager es autoflow. Cuando uno pasa a ese autoflow, que es un volumen garantizado, vemos que baja y el paciente retiene más CO2 que cuando está por volumen control. Y nosotros después, cuando en la pandemia empezamos a ventilar adultos, que ahí estuvimos con Martín ayudando y haciendo de todo, yo, como ellos ventilaban con curva decreciente, yo como que estaba más metido en que optimizar mucho más el tema de la ventilación para ganar más volumen con una presión pico alta. Y bueno, y lo que hicimos un día fue con Gabriel, que es un residente, que ahora ya no es más residente, que es excelente. Lo que hicimos fue medir todo un día los mechanical power de todos los pacientes adultos que había en la sala, con curva decreciente. Al otro día medimos todos los mismos pacientes y nos dio exactamente, sin diferencias entre el mechanical power entre una curva y otra. Que era también una discusión que yo tenía ahí con Vicente con respecto a eso. Pero bueno, eso quería poner también como... Vale, yo creo que el primer punto que tenemos, y yo voy a lanzar aquí un pequeño spoiler, si me deja Aurio, bueno, si no me deja también, y es que estamos analizando ya los datos del Mechanical Power Day, ya la publicación está para poder intentar lanzarla lo antes posible, y lo que nos hemos encontrado es que los pacientes ventilados con presión tenían mayor mechanical power que los pacientes ventilados por volumen. Y entonces la pregunta que tenemos, y esa es precisamente la primera pregunta que te puedo hacer yo a ti también, Fernando, ¿es real la medición de mechanical power? O sea, o las fórmulas son reales. Voy a tratar de preguntarle a Ehab. So we're talking about the measurement of the mechanical power in volume control and pressure control. And in my opinion, we are going to trying to publish a mechanical power day paper. So we organize 1 day of measurement around the world with a lot of patients, more than 500 patients. And this is a spoiler about the data that we are going to publish. And then surprisingly, we got more mechanical power in those patients ventilated under pressure control than in volume control. And my main problem analyzing this and thinking that is that we are really measuring the same thing. In other words, the formula for pressure control is measuring the same things than the formula for the volume control modes. I'm not sure. Sorry, can you hear me? Yes. Yes. Yeah. So, that's actually very interesting. And so in my opinion, the golden way or to measure the mechanical power is to integrate the area of the pressure volume curve. The problem is, you need really to be a mathematician or statistician to measure it in every single patient.
But even if you look at, we published a couple of actually bench studies looking at that same exact question that you talked about, that actually pressure control gives higher mechanical power than volume control, even if you're using the same amount of pressure, same amount of volume. And it's just the difference is because of the shape of the pressure volume curve in pressure control is actually bigger, the area under the curve, than the shape of the volume pressure curve. Although mostly of it is the resistive part of the mechanical power, not the tidal part of mechanical power. So it is, I agree with you, having the equations are not accurate at all. They can get you like a little bit close to the reality. Things change all the time. I know some ventilators now are coming with software that we will be giving you the number of the mechanical power each minute. Directly integrated into the ventilator. Into the ventilator from the pressure-borne loop, I think. Right. That's fine. Yeah, I actually have one, but it's not. I have one for research bench studies. One of the Bella Vistas. Okay. Yeah, it's a software that's not approved yet in the FDA, so I can't use it on patients, but I use it. Yeah, but it gives you. It's very nice because it gives you like the tidal power, the total mechanical power, and the inspiratory power, like almost breath by breath. So things change. You can. Yeah. Because to be honest, at the bedside, I can't just sit, oh, the patient respiratory rate increased, so let me calculate it. I increase the peak. Yeah. And do you think that the flow, the peak flow influence the mechanical power? I mean, so is this as a hypothesis from Fernando Suárez-Zitman from Spain, and this is thinking that probably in the pressure control modes, the peak flow is higher than in volume control modes. It's a square waveform, and this can increase the mechanical power for this reason. What do you think? Yeah, I think it is true. Like, of course, the peak flow usually will increase depending on your compliance or resistance. The problem is, the peak flow, maybe the whole mechanical power, if you calculate it, it's also related to the resistance. Yeah, so right. In math, it might be higher, but the alveoli, again, the alveoli sees like, say, 90 or 100 liters per minute of flow, and it probably doesn't. By the time the flow reaches the alveoli, probably you have like flow of like, 20, especially it decays, the way it decays in the decelerating way. So it might give you, that's why I'm concerned about calculations alone, especially of the whole mechanical power, because it might not really describe the alveolar mechanical power or what the alveoli. And I can show you actually, I can show you some later. I can send or you this and you can distribute it, how the ventilator, some simulator work of the difference between pressure control, volume control, and even the adaptive, the new adaptive modes, ASV, AVM. Yeah. Bueno, no sé si habéis más o menos seguido la línea, pero vamos, estábamos comentando exactamente lo que estábamos diciendo Fernando, y él está de acuerdo en que probablemente las fórmulas no estén midiendo exactamente lo que está pasando. Él ha comentado que él tiene unos respiradores, algunos respiradores que está trabajando en softwares más modernos que van a poder integrar el área bajo la curva del loop, del bucle presión-volumen, para poder saber exactamente en tiempo real, respiración por respiración, cuál es la mechanical power que está generándose, ¿no? Y lo que pasa es que esos software todavía no están aprobados, tal como ha comentado, que lo tienen en experimentación. Y que, bueno, yo también he preguntado si el flujo pico, tal como defiende Fernando Suárez-Zitman en sus trabajos en el Karolinska, si puede estar influyendo en la mechanical power, y efectivamente eso es una de las cosas que vemos, y además la vemos en estudios experimentales en animales, cuando se comparan volumen control con volumen controlado por presión, modos adaptativos, ¿no?, que puede estar produciendo más presión. La cuestión que él dice, y que me parece muy, muy, muy interesante, es, claro, ¿cuánto estamos produciendo de mechanical power realmente dentro del alveolo, no perdido en la vía aérea?
y si esa parte que se pierde en la vía aérea, y esa es aportación mía, es mi pregunta, también podría estar generando zonas de stress racers que puedan producir a su vez más lesión pulmonar. No sé, esto yo creo que estamos en una fase embrionaria de esta hipótesis, ¿no? Yo creo que tenemos mucho por qué avanzar. Carmen. Yo quiero hacer una pregunta precisa de lo que estaba traduciendo de Alberto Ayhab. Y bueno, yo sí voy a hablarlo en inglés. Y es porque tengo una duda. Hola, I just have a question about this. You know, that relation between the mechanical power and all this stuff related to flows and respiratory phase and respiratory phases. But, you know, mechanical power as defined today relates to the inspiratory phase only. And it's very possible that the respiratory phase will also play a role. What do you think is the most important, or to say the best, the potentially important to know whether controlling respiratory flow, but you know, which decreases the fraction of energy expended into the lung? Could that help really to reduce the BILI? I mean, to reduce the ventilatory injury provoked by the mechanical ventilation, and this phenomenon could be associated to which parameter or which kind of program that you can do with the mechanical ventilation to save life, because you know that really makes mortality a really important thing in the intensive care unit. So that's that question. Is potentially important to the physicians or for the kinesiologists or for wherever to control the expiratory flow, and how can impact that to reduce the BILI? Sorry, is that question for me or? Yes, yeah. Yes, it's for you. Sorry. I'm sorry. I said that in Spanish. I'm sorry. No. It was for you in Spanish, so I'm sorry. No, no, it's I understand. No, it's a really great question, and to be honest with you, I don't think we know yet. It's a very good question. Which part of the mechanical power equation is injurious, right? And if you look at people, how they do define it as some static, which is like the PEEP related power and dynamic. So limiting the flow, say using volume control. As I mentioned before, the volume control with the same parameter might give you less mechanical power, right, than pressure control. The problem is all of those equations, we use it in patients who are passive. Basically, they're paralyzed, they don't have any PMOS, and all those equations were great. Once the patients start to actually breathe, now you're having additional mechanical power of the muscle mechanical power, which first of all, we don't know how to measure it. It's very hard to actually measure the PMOS without like an esophageal balloon, and it's like very complicated. So to try to know how much patient is, contributing to the mechanical power is very difficult. Say the patient is breathing, the way the mechanical power in spontaneous breathing in volume control will differ from spontaneous breathing in pressure control. Because in pressure control, if the patient breathes more, the volume will increase. So basically will increase the mechanical power. Versus in volume control, if you get like the same volume but less pressure, it might actually reduce the mechanical power, or it might remain the same. The problem with limiting the inspiratory flow or using volume control, the lot of dyssynchronies that happen with the patients and stuff like that might actually worsen the total mechanical power. To be honest with you, after all of that, I don't know which component of the mechanical power is worse. Really very hard. We don't know yet. I think we need much more research to answer that question. But. Sorry. No, está bien. Thank you. No, it's okay. It's okay. Muchas gracias, Giab, my friend. Thank you very much. Carmen, muchas gracias por tu pregunta. Vamos cerrando ya esta generosa hora de preguntas y respuestas. Agradezco a todos ustedes por haber participado acá en este webinar. Más que
nada, un conversatorio entre amigos y expertos de diferentes lugares del mundo. Y a continuación lo que vamos a hacer el día de mañana y pasado mañana, vamos a empezar a hacerles llegar a sus respectivos correos electrónicos las encuestas para que las llenen ustedes mismos y la promocionen en sus centros y en todas sus redes sociales. Se los agradeceríamos mucho. La idea de esto es generar un trabajo, un punto de corte en el tiempo para saber cómo enfrentamos actualmente al distrés y saber qué podemos hacer más adelante con lo que sabemos hasta ahora. Así que nada más, agradecerles a todos nuevamente, muy amables, muchas gracias. Un gusto gigante haber compartido con todos ustedes. Thank you very much, my friend. Yeah. Así que un abrazo a todos, hasta la próxima. Hola, everybody. Adiós. Thank you for having me. Thank you. Bye bye. Gracias.